bueno, todos en inglés, ¿no? Este trabajo fue publicado en esta revista. Esta revista es exclusivamente en temas de agua, ¿no? Esta revista se llama Desalination and Water Treatment. Esta revista sale en Italia. Bueno, aquí lo que hemos hecho ver en este trabajo es el efecto de la densidad de corriente para remover la demanda química de oxígeno mediante el proceso de electrocoagulación, ¿no? Ese fue el trabajo que se hizo. Entonces, vamos a ver esto. Los métodos avanzados de tratamiento de efluentes industriales, tenemos, por ejemplo, el método Fenton, ¿no? Que su símbolo es POA. El método Fotofenton, por ejemplo, es otro método. El método Fenton hace uso de dos compuestos químicos para lograr hacer la detección de compuestos orgánicos. Usa sulfato de hierro y usa peróxido de hidrógeno. Entonces, en ese proceso de Fenton lo que se busca es obtener el radical oxidrilo, que es un agente altamente oxidante, un poderoso oxidante, y en la atmósfera también el radical oxidrilo es un limpiador de la atmósfera. Entonces, ese es el Fenton, ¿no? Hacer con estos dos radicales, con estas dos sustancias, obtener el radical oxidrilo y bueno, ese va a empezar a destruir las sustancias orgánicas. El otro método de oxidación avanzada, el método Fotofenton, por ejemplo, hace uso del proceso Fenton más luz, más energía. Y bueno, esta luz, esta energía de luz que se aplica al proceso, se hace con unas lámparas que emiten una cierta longitud de onda para lograr acelerar el proceso, ¿no? Bueno, tenemos el método electrocoagulación, es un método electroquímico, es la electroquímica ambiental, es la electroquímica puesto al servicio del ambiente, ¿no? Otro método, electrofenton, ¿no? Se puede desarrollar este proceso digamos, acoplando a lo que vendría a ser el Fenton y aplico energía eléctrica adicionalmente, ¿no? Otros métodos tenemos, por ejemplo, la fotocatálisis, ¿no? Fotocatálisis. En este caso, lo que hacemos uso es de un catalizador, por ejemplo, podría ser óxido de titanio, más luz, ¿no? Más un cierto nivel de luz en una cierta longitud de onda. Y lo que hace el Fenton es esto que ven acá. Este de hierro que viene del sulfato con el peróxido de hidrógeno forma hierro 3, y a partir del peróxido se obtiene el radical hidroxilo. Y este radical hidroxilo tiene la capacidad de poder actuar sobre compuestos orgánicos, ¿no? Y empezar a hacer su degradación y paulatinamente lograr mineralizarlo, ¿no? O sea, convertir una sustancia orgánica contaminante en el agua y transformarlo en agua y CO2. Aquí se puede ver, por ejemplo, el efecto de la luz, ¿no? De la luz
Bueno, tenemos acá este hierro 3 que viene de la adición de sulfato, que se oxida con el peróxido, más la luz eh, genera este radical. Este radical. Lo que queremos en el método Fenton es, digamos, obtener este radical, ¿no? Este radical. Y este radical, al ser uno de los principales oxidantes, potente oxidante, pues empieza a hacer reaccionar, a destruir compuestos orgánicos. Los procesos avanzados de oxidación que involucran la generación en el mismo lugar de radicales hidroxilos ha tomado importancia ya desde buen tiempo atrás, ¿no? Porque es posible aplicar este método a la descontaminación de aguas residuales. Entonces, este radical oxidrilo se puede generar por medios fotoquímicos también, como acá, usando la luz. En este caso puede venir de la radiación solar, por ejemplo, ultravioleta y visible, ¿no? O se puede aplicar fuentes artificiales, ¿no? En los procesos se suele normalmente aplicar una fuente de luz artificial, ¿no? Una lámpara que va a emitir una cierta longitud de luz que va a ayudar a desarrollar el radical oxidrilo. Entonces, esto es muy importante hoy en día en el ámbito ambiental, estos métodos que pueden ser aplicados para poder destruir, oxidar la materia orgánica. Ya el 2000, en enero, creo, me parece fue en enero del 2020, casi antes que inicie esta pandemia, una chica sustentó su tesis sobre el método Fenton, ¿no? Para tratar agua con fenol, pues, agua con fenol fue que usó. Y el año pasado, casi por estas épocas, me parece que fue, o tal vez por marzo o algo así, no me acuerdo bien exactamente, uno de nuestros tesistas, bueno, sustentó este tema, ¿no? Tratamiento de un efluente que contiene alcoholes por el método electrofenton. Y en esa misma empresa ahorita hay un chico que está haciendo su trabajo sobre electrocoagulación para remover carbonato o sulfatos, me parece. Es a ver, para remover sulfatos, estamos hablando de 30.000 ppm de sulfato, ¿no? Es una cantidad bien grande, considerando que la norma solamente permite 1.000 ppm, ¿no? Entonces, la electrocoagulación es un proceso que involucra fenómenos físicos y fenómenos químicos y usa electrodos que son activos, consumibles, que son de hierro o aluminio, ¿correcto? Hierro o aluminio, para introducir iones en el agua. Es decir, para introducir coagulantes directamente en el sistema sin usar coagulantes, floculantes, ¿no?
Bueno, la electrocoagulación como tal ya viene desde hace más de 100 años, ¿no? Como conocimiento, pero como aplicación ya, digamos, a nivel mundial, en distintas partes del mundo, para tratar de aliviar los impactos que generan los efluentes, la electrocoagulación ya viene siendo aplicado, eh, digamos, quizás de los años 60 para adelante con mayor intensidad, ¿no? Con mayor intensidad. Entonces, acá nosotros hemos hecho los trabajos de electrocoagulación usando una fuente de poder, ¿no? Un rectificador de corriente. Sería interesante también poder hacer un proceso electrofenton o hacer un proceso de electrocoagulación usando paneles solares, ¿no? La energía, la radiación convertida en energía eléctrica. Entonces, el hierro y el aluminio, bajo una diferencia de potencial, se oxidan. ¿Eso qué significa? Que el hierro o el ánodo, perdón, el hierro o el aluminio están como ánodos, ¿no? O sea, en polo positivo. Al oxidarse, vamos a tener hierro, hierro 2, aluminio, aluminio 3. El hierro 2 puede seguir oxidándose, hierro 3, y ambas reacciones inicialmente que da la oxidación del electrodo, puede continuar con otros tipos de reacciones químicas que forman otros tipos de partículas con cargas positivas que ayudan a mejorar el proceso de la coagulación. Por eso decimos que inmediatamente se hidroliza, ¿no? Se hidroliza estos hierro 2 o aluminio 3 a condiciones poliméricas, ¿no? Es decir, se forman hidróxidos poliméricos de hierro o aluminio. Estos hidróxidos poliméricos son agentes coagulantes excepcionales, porque son eh, partículas de alta carga, y al tener alto nivel de carga, pues su capacidad para interactuar con la contraparte negativa, coloides, es bien alta. Entonces, la electrocoagulación, al usar electrodos consumibles como ánodo, puede desarrollar la descontaminación del agua. La coagulación ocurre cuando los cationes metálicos se combinan con la partícula negativa, ¿no? Y al aplicar una diferencia de potencial entre los electrodos, lo que se genera es un movimiento iónico en la solución. Entonces, el catión va dirigido hacia el cátodo, y el anión va dirigido hacia el ánodo. En ese movimiento, hay interacciones interesantes de reacciones químicas que producen la coagulación de los contaminantes. Y bueno, esos productos de la coagulación, dependiendo de las características del efluente, como vamos a ver luego, van a poder flotar o van a poder sedimentar. Entonces, los contaminantes que están presentes en un efluente, van a poder ser, digamos, arrastrados hacia la superficie
cuando, por ejemplo, tenemos efluentes que tengan materia orgánica, como por ejemplo aceites, grasas, que pueden venir de distintos sectores industriales. Entonces, el proceso puede generar una electroflotación o puede generar una electrosedimentación. Por ejemplo, cuando se tratan de remover metales pesados de un efluente, por lo general estos sedimentan, ¿no? Entonces, vamos a tener un efluente que forma un lodo que es arrastrado hacia la superficie o que genera un lodo que por efecto de gravedad se asienta en el fondo del reactor. Y vamos a tener, bueno, posteriormente, dependiendo del nivel que se quiera darle al tratamiento, por ejemplo, una filtración. Entonces, ese efluente ya filtrado, por ejemplo, podría servir para recircular, para hacer algunas actividades en la misma empresa, o puede servir para lo que llamamos regadíos de plantas de tallo alto, ¿no? Jardines, parques, se podrían regar con ese tipo de aguas. En el proceso de coagulación convencional, bueno, nosotros añadimos sustancias químicas que son coagulantes, ¿no? Que hemos hablado unas semanas atrás. Entonces, por contraste, para diferenciar las cosas de una manera muy especial, aquí no añadimos sustancias químicas, ¿no? Aquí no añadimos sustancias químicas. Aquí el agente coagulante es generado en el proceso de electrocoagulación, es decir, es generado de una manera in situ, dentro del reactor. Esa es una gran ventaja de este proceso. Principio de la electrocoagulación. En el proceso de electrocoagulación, así como en el proceso de coagulación normal que existe tradicional, el mecanismo de desestabilización de las partículas contaminantes que están presentes en el agua, que podrían estar en suspensión o ser una emulsión, por ejemplo, podemos resumirla de la siguiente manera. Parte 1. Compresión de la doble capa de difusión. Esto es en el entorno de una especie cargada. Y eso puede ser en torno del coloide. Entonces, ¿cómo se logra eso? Por la interacción de iones que han sido generados por la oxidación del ánodo. O sea, los electrodos que se usan, los ánodos que se usan, son lo que llamamos ánodos de sacrificio, ¿no? Es decir, se van a consumir en la medida que la diferencia de potencial se sostiene en el tiempo. 2, la neutralización de carga, ¿no? Del ion de la especie presente que está en el efluente por la contraparte, ¿no? De los iones. En el efluente vamos a tener digamos, un sistema coloidal que está disperso, ¿no? Que por su naturaleza misma no vamos a poder removerlo si es que no añadimos algo, ¿no? Entonces, y ese algo podría ser un agente químico desde la parte externa, ¿no? En este caso, nosotros no hacemos eso, sino dentro del mismo reactor se va a generar
la contraparte, el ion contrario, para poder hacer la neutralización del sistema coloidal. De manera que paulatinamente estos iones, estas contrapartes que se forman durante el proceso de oxidación del ánodo, van a ir reduciendo la carga de repulsión electrostática que de manera natural el sistema coloidal tiene, y por eso es que en esa condición ellos se sienten estables, ¿no? Entonces se empiezan a romper la estabilidad, el equilibrio de ese sistema. Entonces paulatinamente empezamos a tener la coagulación, es decir, la agregación de los contaminantes en virtud de que su carga está siendo, digamos, neutralizada. Entonces, si tenemos una carga neta, cero, es, digamos, lo ideal, ¿no? Quiere decir que, bueno, todo el coloide en su conjunto ha sido, vamos a decir, ha interactuado con una partícula contraria. Entonces, la formación del flóculo, la formación del floc, la formación del lodo, como resultado de este proceso de formación de coagulantes in situ, va a permitir que el coloide crezca y se pueda remover del medio, ¿no? Entonces, esta es la imagen, ¿no? Un sistema coloidal en repulsión permanente, una condición estable, y, bueno, la introducción de cargas positivas mediante la oxidación del electrodo va a permitir que haya una reducción paulatina de esta fuerte interacción de repulsión. Y por lo tanto, paulatinamente, al ir neutralizando las cargas externas superficiales que el coloide tiene, se va a permitir la aglomeración. ¿Qué es eso? Formación de flóculos. Y aquí está en esencia todo, ¿no? Aquí tenemos, la partícula que está cargada negativamente, es la naturaleza de un coloide, y la interacción de esa partícula con cargas positivas que han sido formadas por la oxidación del electrodo, del ánodo. Entonces, se va a dar la reducción, la desestabilización de la fuerza de repulsión como consecuencia de la adición de estas partículas, la interacción de estas partículas positivas, lo que va a permitir que estas partículas que van siendo cada vez neutralizadas, sus cargas, la fuerza de repulsión empiece a tener, a debilitarse. Y lo que se va a promover es la unión. Entonces, el flóculo se va a formar. Aquí podemos ver, por ejemplo, este reactor con, aquí tenemos 3 ánodos y 2 cátodos, ¿no? 3 ánodos y 2 cátodos. Y también, bueno, aquí hemos hecho trabajar de distintas maneras. También hemos hecho trabajar acá 3 cátodos y 2 ánodos, ¿no? Y este fluente de partida tenía este color. Esa espuma que ven es como consecuencia de
hidrógeno que se desprende en el cátodo, ¿no? En el cátodo. Y ese hidrógeno puede ayudar a electroflotar, digamos, sustancias como aceites o grasas que han sido neutralizadas como consecuencia, sus cargas, como consecuencia de la introducción por oxidación del coagulante. Bueno, el esquema es así, ¿no? Tenemos una fuente de poder, tenemos acá el ánodo y acá tenemos el cátodo. Entonces, el ánodo, al oxidarse, va a liberar hidrógeno, va a liberar electrones y va a venir acá al cátodo, donde se va a dar la reducción del agua. Entonces, esta partícula metálica, al oxidarse, va a llegar a formar finalmente hidróxidos. Y bajo esa condición, las impurezas son removidas, que pueden flotar o pueden sedimentar, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver qué cosa es esto, ¿no? Esto no solamente es la oxidación. Hace un momento hemos mencionado, esto se oxida, pero se hidroliza, ¿no? Entonces aquí vamos a tener partículas poliméricas de alta carga que tienen mayor capacidad para neutralizar las cargas del color. En este proceso es inevitable la electrólisis del agua, ¿no? La electrólisis del agua va a generar hidrógeno en el cátodo, este es el proceso, y va a producir oxígeno debido a la oxidación también en el ánodo, ¿no? Agua va a generar oxígeno. Y en el entorno del electrodo, bueno, hay un incremento de la acidez. La reacción global en torno al agua es esta, ¿no? Generación de oxígeno, generación de hidrógeno. Entonces, estas burbujas, este hidrógeno gaseoso, ayuda a que las partículas que han sido coaguladas y que tienen una densidad menor a la del agua, floten, ¿no? Los ayuda a flotar, los arrastra hacia la superficie. Entonces, por eso se da acá por flotación, ¿no? Ahora, en adición también a esto, muchas otras reacciones pueden tomar lugar durante el proceso de electrocoagulación, ¿no? Por ejemplo, en el cátodo podemos tener reducción catódica de impurezas, puede darse, por ejemplo, ¿no? Podría ser que algún metal se reduzca en el cátodo, ¿no? Descarga y coagulación de partículas coloidales, migración electroforética, la diferencia de potencial aplicado de la parte externa genera un movimiento iónico y dependiendo de qué tan complejo pueda ser el agua que estamos tratando debido a la contaminación que tiene, entonces pueden haber otras reacciones que se pueden generar, ¿no? Por ese movimiento. La electroflotación de las partículas coaguladas, digamos, es mejorada, es acelerada por la liberación de estos gases, ¿no? Hidrógeno y oxígeno. Bueno, la reducción de iones metálicos en el cátodo puede darse y también podemos tener reacciones, otros
procesos electroquímicos pueden suceder y también podemos tener procesos químicos, ¿no? Por ejemplo, esta partícula generada por oxidación, esta partícula va a reaccionar con el agua y va a formar un número mayor de partículas con cargas positivas, polímeros, pero ya son reacciones químicas, ya no son reacciones electroquímicas. Bueno, aquí tenemos la fuente, que vendría a ser esto, y aquí tenemos flóculos estables, que hemos puesto acá, y aquí tenemos un lodo, ¿no? Un lodo, que ya este lodo se puede retirar del sistema, así como esto, ¿no? Se puede retirar del sistema. Entonces, sea esto o ambas, entonces el agua está siendo limpiada. Y bueno, de esa manera, si es que el agua es liberada, pues su impacto en el medio ambiente se ve, digamos, reducido, ¿no? Y si esa agua se puede usar en el proceso, bienvenido, ¿no? ¿Correcto? Y es lo que se busca, ¿no? Hacer un proceso que produzca un nivel de agua que puede ayudar, por ejemplo, a enverdecer la ciudad, ¿no? Aplicar agua, estos efluentes en parques, jardines, plantas de tallo alto. Entonces, contribuimos, digamos, de una manera positiva a la conservación del ambiente. Las reacciones en los electrodos lo podemos ver acá en esta imagen, ¿no? En el ánodo tenemos el metal, puede ser hierro, puede ser aluminio. Hay algunas cosas interesantes que se podrían hacer acá, ¿no? Por ejemplo, esto ya es un comentario, usar una aleación, por ejemplo, eso no lo hemos hecho. Sería interesante hacer un electrodo que sea una aleación hierro-aluminio, ¿no? Hierro-aluminio. Entonces, al aplicar corriente eléctrica, un diferencial de potencial, vamos a oxidar al electrodo y podríamos generar, digamos, hierro y podemos generar aluminio. Y estudiar bajo esa condición con respecto a usar solamente hierro, ¿es mejor o no ayuda en nada? Hemos hecho, en otras tesis sí hemos hecho, por ejemplo, usar, digamos, 3 electrodos de hierro, por ejemplo, y hemos ido removiendo un electrodo y reemplazarlo por aluminio, 2 electrodos y reemplazarlo por 2 aluminios. Y hemos ido estudiando ese tipo de comportamientos, ¿no? Varias cosas hemos hecho acá en varias tesis para que, digamos, podamos tener cada vez una mejor visión de cómo se puede comportar el proceso con un electrodo, ¿no? También sería interesante usar chatarra, ¿no? Lo que ya no tiene de repente un valor en el mercado, sí podría tener un valor importante el aluminio y el hierro para hacer procesos de descontaminación. Entonces, esta reacción de oxidación se da cuando, bueno,
tenemos un potencial aplicado a través de la fuente de poder, ¿no? Entonces, el ánodo va a generar, digamos, un catión acuoso, y más esta cantidad de electrones. Entonces, esta partícula va a empezar a reaccionar para dar lugar a otras sustancias poliméricas, ¿no? Por hidrólisis. En el cátodo, podemos tener incluso también la reducción de este metal, ¿no? Podemos tener esto. Tenemos en el ánodo, genera oxígeno, y en el cátodo se genera el hidrógeno. Y no solamente esta reacción puede suceder, ¿no? Pueden suceder algunas otras reacciones de oxidación. Aquí tenemos el caso, vean ustedes, el aluminio y el hierro, ¿no? Aluminio y hierro. Y sería interesante hacer una tesis haciendo una aleación, ¿no? Una aleación de hierro-aluminio, y ver qué efectos se pueden lograr, ¿no? Entonces, los electrodos de hierro y aluminio que son usados en este proceso, esos son los que se usan. He visto por ahí que alguien usó chatarra en un trabajo, no recuerdo en qué lugar lo hicieron, pero han usado chatarra de hierro. Y también he visto que han usado, cuando se hacen los procesos de fundición de zinc, por ejemplo, se obtiene una escoria, ¿no? Que es zinc, que, bueno, podría ser usado también esa escoria para hacer un proceso como este, ¿no? Entonces, el hierro 3 acuoso o el aluminio 3 van a reaccionar de una manera espontánea para producir los hidróxidos y los polihidróxidos. Entonces, son compuestos poliméricos, ¿no? Que tienen alta carga. Entonces, estos compuestos que se forman tienen una fuerte afinidad para interactuar con las partículas dispersadas en el medio, ¿no? O sea, vienen a ser los contraiones de los coloides, ¿no? Entonces, son los que van a causar la coagulación. Y bueno, los gases que se producen ya van a ayudar a la electroflotación, ¿no? A remover esa materia coagulada. Ahora, para mejorar el rendimiento de un proceso de electrocoagulación, puede ser necesario, por ejemplo, intercambiar la polaridad de los electrodos. Y esto se puede hacer de una manera intermitente, ¿no? ¿Qué significa eso? Podemos tener un proceso, a ver, que el ánodo funciona como tal durante 10 minutos, por ejemplo, ¿no? Y ya la fuente de poder va a estar programado para que cada 10 minutos, por ejemplo, lo que es ánodo pase a ser cátodo, y lo que es cátodo pase a ser ánodo, digamos por 2 minutos. Entonces, luego de los 2 minutos, nuevamente regresa el sistema a su condición original. Entonces, estos intercambios de polaridad sirven para romper la polarización que se puede generar o que se genera de manera, digamos, natural en los procesos de electrocoagulación, ¿no?
Entonces, esa es una forma de poder mejorar eso. Nosotros nunca lo hemos hecho en ningún trabajo, nunca hemos hecho eso, de intercambiar la polaridad de los electrodos, ¿no? Entonces, otro aspecto importante es una gran área superficial de los electrodos, ¿no? Y eso es importante porque a través del electrodo es lo que se va a generar una densidad de corriente, ¿no? Intensidad sobre área. Entonces, esta densidad de corriente es el parámetro que finalmente vamos a tener que evaluar en el proceso. O sea, a qué densidad de corriente obtengo un mejor nivel de remoción del contaminante o de los contaminantes que están presentes en el agua. Y también podemos hacer un estudio de cuántos kilovatios por hora, por ejemplo, se consumen por cada metro cúbico finalmente de la solución. Y si tenemos costos de la energía en planta, podemos aplicar y saber cuántos, no sé, soles o dólares por metro cúbico cuesta hacer ese tratamiento. En algunas tesis lo hemos hecho, pero en otras no. Otro aspecto, el diagrama del proceso, ¿no? Podemos hacer el proceso con una conexión monopolar. Normalmente nosotros hemos trabajado con conexiones monopolares, es decir, un ánodo, un cátodo, un ánodo, un cátodo, así, ¿no? Como esto. Ánodo, cátodo, así. Pero también la otra posibilidad es, esto sí no hemos hecho, hasta ahora no hemos hecho, hacer una conexión bipolar, ¿no? Una conexión bipolar. ¿Qué significa eso? Que, digamos, solamente tenemos la conexión ánodo y cátodo en los extremos del reactor y los electrodos que están en la parte interna no tienen conexión con la fuente de poder como esto, como pueden ver acá. Todos los electrodos están conectados a la fuente de poder. Aquí no. Entonces los electrodos internos van a adquirir una carga. Imagínense una placa, por una cara es positivo y por la otra placa es negativo, ¿no? En una parte se oxida, pero en el otro supuestamente hay una reacción de reducción. Entonces, esta sí no lo hemos hecho, pero esta sí, en todas hemos usado este tipo de proceso, ¿no? Entonces, los arreglos, bueno, de los electrodos pueden ser, pues, monopolares o pueden ser bipolares, ¿no? Bueno, esta es una tesis que se hizo en una empresa, en la empresa Esmeralda Corp. Esmeralda Corp. Siempre hemos ido a esa empresa en el curso, siempre nos ha dado un espacio para poder ir a ver ahí en esta empresa. Lo que tienen es, esta empresa se dedica a la industria cárnica, ¿no? Ahí internamente tienen un camal, ahí benefician animales, ganados, cerdos. Y bueno, el efluente que sale digamos, de este proceso, como comprenderán, al haber un camal, es pues digamos, está lleno de sangre, ¿no? Lleno de sangre. Eso es un tanque totalmente rojizo, ¿no? A ese tanque, el agua, para que llegue a ese tanque, previamente pasa por una especie de colador donde se retienen, bueno,
pequeños trozos de carne, etcétera, ¿no? Y ya el agua, digamos, libre de eso, ya entra un proceso de tratamiento. Ellos tienen una planta, una petara, donde se usa la coagulación, donde se usa el proceso de aire para remover aceites y grasas. Tienen proceso biológico para que las bacterias hagan su trabajo, coman materia orgánica, tienen comida y bueno, están felices, ¿no? Y cumplen su función y van degradando los compuestos. Y finalmente, bueno, tienen también ultrafiltración. Y el agua que tratan en volumen es alrededor de 1000 metros cúbicos por día. Y esa agua no se puede botar. El agua que sale es un agua ya, transparente, incolora, vamos a decir. Y entonces no se puede botar. Y 60 metros cúbicos más o menos ellos recirculan a su proceso para lavar y qué cosas. Y luego la diferencia se lo regalan, lo donan a la municipalidad de Villa María El Triunfo y Villa El Salvador. Y ellos usan para regar parques, ¿no? Y esto lo hizo un chico, Santiago Tuesta, trabajaba en esa empresa. Este es el reactor en flujo continuo. Acá está. Y este es el efluente, ¿no? Y justamente, bueno, les comento, ¿no? Creo que es bueno que sepan. Este trabajo que ha sido publicado en esta revista, el 2020, en noviembre, por ahí, el 2020, el Colegio de Ingenieros convocó al concurso de Bicentenario, el Bicentenario Patrio, ¿no? Que fue el año pasado. Y nosotros nos presentamos con este trabajo, ¿no? Entre 80 trabajos ganamos el primer puesto, ¿no? Ganamos el primer puesto porque ya no solamente era un proyecto, ya era una idea realizada, concretada, una idea que sí funcionaba y nos premiaron, ¿no? Entre 80 ganamos el premio. Y bueno, la UNI creo que ni se ha enterado de ello, ¿no? Del Bicentenario. Fue una premiación, bueno, todo fue por virtual, ¿no? Ya fue la premiación, fue en el 18 de julio o el 20 de julio, una cosa por ahí. No me acuerdo tampoco muy bien, pero fue realmente gratificante que un trabajo como esto haya ganado el primer premio. Entonces, miren ustedes este efluente, ¿no? Y miren ustedes esto, ¿no? Que estamos tratando, ¿no? Nosotros hemos usado el agua de acá, directo de esto. Aquí pueden ver esta tubería de aquí el agua es bombeada a un sistema de tratamiento de agua donde se usa coagulantes y se usa aire para ayudar a flotar las grasas, ¿no? Y aceites. Si ven ese proceso realmente, ¿cómo puede haber tanto aceite, tanta grasa, ¿no? Es enorme. Entonces, esta agua, pues imagínense que esto vaya al mar, ¿no? Y hay lugares donde hacen eso, ¿no? Es una irresponsabilidad tremenda, ¿no?
Nosotros usamos la electrocoagulación y hemos logrado esto. Miren acá. Todo esto es un colchón de grasa, ¿no? Aceite y grasa que está siendo flotada. Y en el fondo casi no hay nada, ¿no? Y nuestro reactor acá, esto es una especie de trampa, ¿no? Donde algo puede llegar y ya queda, ¿no? Y por acá ya salía el efluente tratado. Y bueno, por acá también podemos ir sacando en flujo continuo. Este es el reactor en flujo continuo. Todo el lodo que va generando, ¿no? Si es que hay. Y si no, lo dejamos ahí cerrado y cuando hay algo que cae en el tiempo, se acumula y lo sacamos. Con Santiago Tuesta logramos ese premio, ¿no? Y acá pueden ver ustedes Luis, ahorita estoy en clase. Ya. Me están llamando el vicerrectorado. Miren ustedes acá, tenemos el reactor. Estos son los lodos, miren que van flotando en el proceso. Esto es con electrodo de hierro. Miren, aquí hay color marrón, verde oscuro, medio naranja, una serie de colores hay acá. Y acá este proceso es con aluminio. Y aquí digamos, el color es, digamos, uniforme, vamos a llamar de esta especie de espuma que se forma en el proceso. Y fíjense ustedes cómo va quedando el agua, ¿no? Y aquí nosotros hemos logrado también explicar los colores, ¿no? Digamos, por qué hay un color verde oscuro, un color medio naranja. En el artículo está explicado eso. Por qué sustancias, bueno, con el hierro pueden dar esos colores, ¿no? La comparación entre la electrocoagulación y un proceso convencional, ¿no? Una coagulación química. La coagulación química y la electrocoagulación tienen los mismos fenómenos, ¿no? Una vez que la partícula cargada está presente en el agua, en el efluente, entonces inmediatamente se va a producir la interacción con la suspensión coloidal, ¿no? Entonces va a empezar a darse la neutralización de las cargas del coloide. Esto es lo mismo en ambas circunstancias, ¿no? Entonces, los coagulantes adicionados o producidos in situ van a poder formar partículas mucho más cargadas, que son los polímeros, ¿no? Sustancias poliméricas, hidroxipolímeros, que van a permitir un mayor nivel de cargas positivas y una mayor acción sobre la suspensión coloidal. Entonces, dado esa interacción, la reducción de la fuerza de repulsión, pues, va a llegar a cero. Y por lo tanto, vamos a tener ya una aglomeración, un crecimiento del flóculo y por lo tanto, la remoción del contaminante, ¿no? En ambos casos.
Entonces, la diferencia entre la coagulación y la coagulación química es principalmente en la manera como se administra el coagulante, ¿no? Uno, bueno, por adición a través de una solución y el otro a través de un electrodo, ¿no? En los procesos de coagulación química, la hidrólisis de la sal metálica va a conducir, por lo general, a disminuir el pH. Y por lo tanto, siempre vamos a necesitar regular el nivel de pH del medio, ¿no? La coagulación química es altamente sensible a los cambios de pH. Entonces, tiene efectividad en un rango entre 6 a 7. Mientras en la electrocoagulación, el pH se puede variar en un rango entre 4 a 9. Y eso va a depender del tipo de electrodo que se use. Por ejemplo, si nosotros usamos aluminio, podemos trabajar el proceso, digamos, entre 4, quizás hasta 9. Más allá de 10 ya no es recomendable. Si tenemos un electrodo de hierro, no podemos trabajar con pHs 3, no podemos. Tenemos que trabajar con pH por lo menos que estén arriba de 5, ¿no? Arriba de 5. ¿Por qué? Porque si nosotros trabajamos con un electrodo de hierro y tenemos un pH 3, vamos a consumir al electrodo sin alcanzar un nivel importante de remoción de coagulantes, de contaminantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que en un pH, digamos, 3, el medio actúa sobre el electrodo. Es decir, hay una reacción química natural del hierro con el aluminio. Y por lo tanto, esa reacción química es lo que no queremos, porque nosotros queremos controlar el proceso a partir de un voltaje aplicado. Si utilizamos aluminio, por ejemplo, y tenemos un pH 3, también corremos el riesgo de que el proceso no se desarrolle. Ya lo que podríamos tener es un anodizado del aluminio y no una producción de aluminio 3 que vaya a contribuir al proceso, ¿no? Y podría el proceso caer, ¿no? Y usted puede estar intentando aplicar más voltaje y al final no logra nada, ¿no? Porque el pH, por lo que ya hemos visto en la clase pasada, el pH, por ejemplo, o el anodizado del aluminio es en medio ácido. Entonces el aluminio no funciona, pero tampoco podemos ir, por ejemplo, a pH 10, ¿no? Con el aluminio, porque en una solución alcalina, si introduces aluminio, el aluminio va a sufrir una reacción química. Y si le aplicamos a eso una diferencia de potencial, entonces lo que vamos es a acelerar digamos, el desgaste del electrodo, pero no vamos a lograr, digamos, nada importante en cuanto a la remoción del contaminante. Entonces, lo que estaríamos haciendo es consumir los electrodos sin un resultado adecuado. Entonces, los flóculos que se han formado por la electrocoagulación
son bastante similares a los flóculos que se forman por una acción química. Sin embargo, hay algunas cosas que solamente la electrocoagulación lo permite y no la coagulación química. Por ejemplo, el nivel de agua en los flóculos por electrocoagulación es mucho menor. Y por lo tanto, si tenemos un lodo que vamos a secar, es mucho más fácil secar algo que tiene menos agua, ¿no? Miren ustedes acá en la coagulación, en los procesos de coagulación química, siempre se tiene o se sigue después de este proceso la sedimentación y la filtración, ¿no? En la electrocoagulación se puede dar una sedimentación o se puede dar una flotación. En algunos casos hemos visto que a veces, digamos, hay, de acuerdo a las circunstancias, un gran nivel de producción de una materia flotada y una pequeña cantidad de materia que sedimenta, ¿no? Bueno, los lodos que son formados por la electrocoagulación están compuestos principalmente por hidróxidos u óxidos metálicos, ¿no? Y fíjense ustedes que ese lodo que se forma puede ser más fácil secado que un lodo que se forma por coagulación química. El uso de químicos, soluciones que se usan, digamos, generan lodos que tienen un alto nivel de agua, ¿no? Un alto nivel de agua. Y para secar es otro problema, ¿no? Secar eso es otro problema. En los procesos de electrocoagulación, la temperatura tiene que ser controlada en el proceso. Cuando nosotros aplicamos energía eléctrica a un sistema, estamos aplicando, en este caso, al agua que tiene contaminantes y allí hay una resistencia, ¿no? Hay una resistencia al flujo de la corriente eléctrica. Entonces, inevitablemente vamos a tener que parte de la corriente va a generar calor y por lo tanto va a haber un cierto incremento de la temperatura. Y es importante controlar esa temperatura porque lo que nosotros queremos es que la corriente sea, digamos, usada para generar el coagulante, más no así para elevar la temperatura del medio. Pero podemos tolerar una temperatura, unos 40 grados a lo más, ¿no? Y si el proceso incrementa mucho la temperatura, tal vez tendremos que pensar en modificar la conductividad del medio, ¿no? Recuerden ustedes que la conductividad, una baja conductividad, hace que el medio sea altamente resistivo, ¿no? Entonces, la corriente se va a transformar en calor, pero nosotros no queremos que la corriente se vaya a, digamos, a generar en calor.
porque si el proceso se da, hemos visto trabajos que han hecho en otros lugares y la temperatura ha llegado a 60, 70 grados. Y no es bueno, ¿no? Quizás como experimento estaría bien, ¿no? Como experimento, vamos a experimentar, ¿no? Pero para digamos, la aplicación real no sería, no sería adecuado. No sería adecuado, ¿por qué? Porque los coagulantes digamos, que han dado lugar a la neutralización de la materia coloidal, nuevamente con la temperatura, se van a disolver, ¿no? Se van a disolver. Entonces, vamos a remover menor contenido de digamos, materia orgánicas, que sí es el caso que hay que remover, ¿no? Entonces, en este proceso, por ejemplo, podemos controlar varios parámetros, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es temperatura, otro es pH. Podemos hacer el seguimiento del pH. Podemos hacer el seguimiento de la turbiedad en el tiempo, ¿no? Entonces, podemos hacer el seguimiento al nivel de oxidación del electrodo. Teóricamente, a través de la ley de Faraday, podemos saber cuánto se ha consumido el electrodo. Y podemos pesar también, ¿no? Cuánto es el electrodo al final, ¿no? Y podemos hacer una historia del parámetro versus la turbiedad, ¿no? Las desventajas, como todo proceso, siempre tiene ventajas, desventajas también. Bueno, los electrodos que se usan son consumibles, ¿no? Entonces, en un tiempo hay que removerlos, ¿no? Hay que volver a introducir un electrodo nuevo. La pasivación de los electrodos en el tiempo puede ser un problema, porque la pasivación puede, digamos, por acumulación de suciedad sobre el electrodo, puede también disminuir el rendimiento del proceso. Entonces, se puede intentar hacer un sistema que puede cambiar la polaridad de los electrodos cada 20 minutos, etc., ¿no? El proceso, al ser electroquímico, necesita de energía eléctrica, ¿no? Y bueno, en algunos lugares la energía eléctrica puede ser, pues, digamos, ser cara, ¿no? En otros lugares, digamos, en algunas empresas, hemos visto que la energía eléctrica es mucho más cómoda, sobre todo en empresas que se dedican digamos, tienen un beneficio, ¿no? Por ley, donde se dedican digamos, a tratar residuos, ¿no? Que pueden ser aguas, lodos, gases. Hay empresas que hacen eso acá en Perú. Y hace un tiempo atrás había un chico de la facultad que trabajaba en Befesa Perú, que está en Chilca, una empresa que trata efluentes, ¿no? Efluentes, trata residuos de hospitales, trata residuos gaseosos, en fin. Y ahí hicimos también un trabajo de tesis con un chico, ¿no? Con electrocoagulación. Bueno, una alta conductividad de un medio es importante, ¿no? Y esa conductividad se puede mejorar adicionando, por ejemplo, sal, ¿no? Sal, que puede ser sulfato de sodio, por ejemplo, ¿no? Para añadir cloruro de sodio hay que tener, digamos, bastante cuidado. Es una sal barata, es una sal que puede generar problemas adicionales cuando se tienen
compuestos orgánicos, porque se pueden formar sustancias con el cloro, ¿no? Que estas sustancias pueden resultar siendo muy tóxicas, ¿no? Incluso más tóxicas que lo que están presentes, ¿no? En el efluente. Por eso hay que tener cuidado, ¿no? Bueno, los tipos de reactores que se pueden usar, bueno, aquí se pueden usar reactores cilíndricos, reactores paralelepípedicos, se pueden hacer los procesos en batch, se pueden hacer los procesos en flujo continuo. Hay chicos que casi todos han hecho los dos casos, ¿no? En flujo continuo y en batch, ¿no? Y han podido, bueno, pues, ¿cómo se dice? Graduarse con éxito, ¿no? En estos procesos. Los factores que pueden afectar a la electrocoagulación, tenemos la densidad de corriente que se aplica, ¿no? Es lo que no sabemos en el proceso y es lo que hay que buscar, ¿no? La densidad de corriente óptima para poder desarrollar el mejor nivel de remoción del contaminante. Podemos poner la puntería al COD, ¿no? Bueno, en este caso me debe ser la demanda química de oxígeno, ¿no? DQO, ¿no? DQO. Entonces, puede ser eso nuestro interés, ¿no? De repente remover grasas, ¿no? Pero en un proceso se tiene que controlar varios otros factores, ¿no? Por ejemplo, varios otros parámetros, como por ejemplo el pH. El pH se va a afectar cuando se desarrolla el proceso. La temperatura, la turbiedad, la conductividad del medio, en fin, varios otros factores van a influenciar en el proceso, ¿no? Podemos conocer el punto de partida del efluente, pero cuando aplicamos el proceso, entonces en un tiempo va a haber un cambio, ¿no? Bueno, la cantidad de metal disuelto, bueno, eso va a estar gobernado por la ley de Faraday. El potencial que medimos es una respuesta de la suma de tres componentes, ¿no? El sobrepotencial aplicado en el ánodo, en el cátodo, el sobrepotencial producido por el medio, el agua tiene una resistencia, digamos, la solución como tal tiene una resistencia, y esa resistencia va a generar un potencial, ¿no? Un potencial. Va a haber un consumo de energía eléctrica que se va a traducir en calor, ¿no? Entonces, inevitablemente ahí tenemos que lidiar con eso, ¿no? Tratar de controlar eso y ver cuál es la densidad de corriente que finalmente mejor respuesta nos da al proceso. Otro aspecto importante también es la separación entre los electrodos, ¿no? La distancia de separación. Nosotros, en todos los procesos, desde que empezamos hace un tiempo atrás a hacer estas cosas, hemos probado algunos espesores y bueno, ya casi todos los que han hecho, ya lo hacemos con 3 centímetros de separación de electrodos, ¿no? He visto otros trabajos que hacen en otras publicaciones que hacen con un centímetro, ¿no? Pero tal vez puede ser bueno cuando se hace estudio en una condición
de una solución sintética, ¿no? Pero cuando tenemos un efluente real, hay muchas otras cosas que están presentes y que pueden afectar, ¿no? Se puede generar un lodo en una distancia corta y que va a perjudicar al proceso, ¿no? Porque puede haber una, digamos, adherencia del lodo sobre el electrodo, ¿no? Entonces, la caída de potencial, que se genera debido a la distancia de separación entre los electrodos, digamos, si uno quiere estudiar, uno podría estudiar 5 centímetros, 3 centímetros, 2 centímetros, pero hay que tener en cuenta el tipo de efluente que estás tratando, ¿no? Porque si tratas un efluente que tiene aceites, grasas, se va a generar una especie de quaker, ¿no? Que, que va a flotar, va a electroflotar, pero que también se puede pegar al electrodo, ¿no? Y eso ya podría afectar al desarrollo del proceso. Eso con cuanto a los factores que relacionan al potencial. Con respecto a la conductividad, si el medio, digamos, no tiene conductividad adecuada, entonces no vamos a poder aplicar corriente eléctrica al sistema. Entonces, lo que debemos de hacer es mejorar la conductividad del medio, ¿no? Y una forma de mejorar la conductividad del medio es, uno, aplicando cloruro de sodio, otro puede ser aplicando sulfato de sodio, y estas sales al disolverse es lo que van a ayudar a mejorar la conductividad. Y si la conductividad es mejorada, pues vamos a poder con facilidad aplicar corriente eléctrica. Hay un método también que puede ser, eso hemos querido hacer nosotros, y lo hemos logrado, en una tesis hemos hecho sonicación, ¿no? Se puede también aplicar sonido para generar reacciones químicas. Bueno, total, el sonido es energía, ¿no? Y las reacciones químicas para que se desarrollen necesitan energía. La sonicación, mediante sonicación, usando el sonido de alta frecuencia, estamos hablando de, a ver, una frecuencia de 20.000 Hz para arriba, 20K, 30, 40, se pueden hacer reacciones químicas de interés. Y se pueden hacer, por ejemplo, síntesis de perovskitas. Y esas perovskitas se pueden finalmente, estas partículas, o sea, se puede colocar, digamos, por dar algo, ¿no? Sulfato de cobre, sulfato de otra cosa más, y podemos formar, por ejemplo, una partícula, las perovskitas, por ejemplo, una perovskita determinada, y que esta partícula que se forma sea una nanopartícula. Y como nanopartícula se puede usar para destruir compuestos orgánicos cuando el agua o la partícula es puesto en contacto con el agua y trabaja con la radiación del sol gratis, ¿no? Con el sol, a la radiación al interactuar con la partícula genera un voltaje. Y bueno, ese es otro tema, ¿no? Que se puede usar, ¿no? Le hago este comentario, tal vez a alguien le interesa, ¿no? O sea, una síntesis de perovskita con sonido, ¿no?
Bueno, aquí hay algunos contaminantes que del agua, ¿no? Bacterias, algas, hierro, silicato. Bueno, el efecto de la temperatura, ¿no? Para nuestra experiencia, esto no debe pasar de 40 grados. Más allá, ¿se puede dar? Sí, se puede dar. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Pero la energía eléctrica siempre es, digamos, tiene un costo, ¿no? Tiene un costo y no queremos que el proceso sea, pues, que la energía eléctrica sea gastada para calentar la solución. Y si se incrementa la temperatura ya por encima de 50, 60, bueno, lo que se está intentando remover también se va a volver a disolver, ¿no? Y aquí pueden ver ustedes el efecto del pH. Por eso sé que el pH de la solución juega un rol importante en la electroquímica y así como en los procesos de coagulación química, ¿no? La electrocoagulación como un proceso electroquímico es de suma importancia porque digamos, su gran ventaja es que no necesitas comprar químico, bueno, pues hasta, digamos, ya en la realidad hasta puedes usar chatarra de hierro, ¿no? Algo que no tiene valor, darle valor en un proceso, ¿no? Y pueden ver ustedes acá del aluminio que se ha generado por la oxidación y empieza por hidrólisis a formar otras partículas de mayor carga, ¿no? Y fíjense ustedes, aquí hay un detalle bien importante. En el artículo me parece que están todas las otras partículas que se forman. Aquí solamente unas cuantitas. Miren, esta reacción que está acá al último. Acá al último, si nosotros trabajamos con un pH que tiene un valor de 10, por ejemplo, en una solución y usamos aluminio, no vas a lograr nada, ¿no? No vas a lograr remover nada, porque el aluminio va a formar una partícula cargada negativamente, ¿no? O sea, lo que vamos a hacer es ensuciar más al agua, ¿no? Y usted insiste y no sabe, pues no ha leído, no ha visto cómo es el proceso, y este se da cuando el pH es mayor de 10, ¿no? Se forma una partícula positiva o negativa. Entonces, esta partícula no tiene capacidad para interactuar con los coloides, ¿no? Y simplemente pasa a ser un contaminante más. El pH es determinante. Aquí se puede ver, este viene del ano, la oxidación y cómo se forman partículas, ¿no? Acá, y hasta complejos, ¿no? Lo que hemos hablado, hidroxipolímeros, ¿no? Y bueno, finalmente está el hidróxido del aluminio, que es de naturaleza gelatinosa, al igual que el hierro, y, y también tiene la capacidad de atrapar partículas, ¿no? Entonces, en el rango de pH de 4 a 9, se forman, miren ustedes acá he puesto unas cuantas nada más, estas partículas positivas, ¿no? Pero en el rango de pH mayor a 10 ya se forma esta partícula con carga negativa y es la dominante, ¿no? Entonces, la coagulación rápidamente se ve afectada. Y si la solución tiene pH 10 y usas aluminio, ¿no? Casi no vas a lograr nada, ¿no? Y lo mismo sucede con pH menor a 4, ¿no? No hay un efecto en la coagulación también. Bueno, ¿por qué? Porque, bueno, si
la solución es muy ácida y aplicas corriente, lo que va a hacer o lo que va a suceder es lo que hemos visto en la clase pasada, ¿no? Se va a anodizar el aluminio. Y por lo tanto, no vamos a lograr nada importante. Bueno, aquí hay otras aplicaciones de electrocoagulación que hemos hecho. Por ejemplo, esto que hemos hecho, beneficios de la electrocoagulación en el tratamiento de efluentes, en este caso para remover metales como hierro, manganeso, aceite y grasa, y la demanda química de oxígeno. Estos fueron 3 casos de estudio que tuvo este trabajo. Y esto fue publicado en el International Journal of Applied Engineering. Bueno, acá están los datos, ¿no? Y aquí esto de efecto de la densidad corriente para remover esto. Este trabajo que está acá, tuvo estas partes, ¿no? Estas partes. Esto es del espesador, que tiene 80 pies de diámetro. Esto es en la mina San Rafael, en Puno. Esto está a 4.000 y pico metros de altura. Y ahí se hizo el proceso en batch, ¿no? También se hizo en flujo continuo para remover esos metales que estaban fuera de la ley, ¿no? Al margen de la ley. Entonces de acá sacamos el efluente. Y bueno, aquí están cómo fue variando el efluente en un proceso de 45 minutos. En 15 minutos, fíjense ustedes, con la densidad de 22.3 amperes por metro cuadrado, era el cambio de voltaje, más o menos llegaba hasta en 45 minutos, más casi como 7 voltios más o menos, ¿no? En la medida que se iba incrementando la densidad corriente, bueno, el voltaje también lo hacía, ¿no? Y esto fue usando electrodo de hierro. Bueno, aquí se puede ver cómo variaba el pH, ¿no? A 15 minutos, finalmente en 45 minutos terminaba casi todas las pruebas en las distintas corrientes, densidades por debajo de 8, ¿no? Bueno, aquí se puede ver la remoción del hierro, ¿no? Y más o menos en 15 minutos, con la densidad corriente más baja, se ha logrado la remoción más alta, casi al 100%, ¿no? Y este es otro aspecto bien importante también que aprovecho para comentar, es que aquí no se trata de usar la corriente, digamos, cuanto más corriente es mejor, y eso no es así. No es así porque hay muchos otros factores que entran en juego y no obtenemos el resultado que supuestamente queremos, ¿no? Miren ustedes acá en 15 minutos con la densidad corriente más baja que hemos ido ensayando, se logra prácticamente casi el 100%, ¿no? Y con la más alta, alrededor de 90%, ¿no? Y si el proceso se sostiene en el tiempo, bueno, el rendimiento cae, ¿no? El rendimiento cae probablemente porque hay otros efectos, otros fenómenos que surgen en torno al electrodo y que, como son la pasivación, por ejemplo, o la polarización del electrodo, ¿no? Entonces hace caer su rendimiento. Y ya casi llega ya a 60 en 30 minutos. Luego se recupera un poquito, pero la noticia pues no es buena, ¿no? ¿Correcto? Y acá el manganeso, bueno, ese sí al 100%, ¿no? En 15 minutos ya al 100%. Bueno, acá está la eficiencia de remoción, y aquí está la conductividad del medio, ¿no? Entonces, ¿cómo se dio la conductividad del medio? Acá. Y aquí tenemos en esta tabla otros contaminantes que tenía
que habían en el efluente, ¿no? Cobre, por ejemplo, ¿no? Cobre, plomo, zinc, cadmio. Bueno, fueron removidos pues casi al 100% también, ¿no? Y estos análisis se hicieron en la misma empresa, ¿no? En San Rafael, ahí en Puno. En esta empresa lo que hacen es la producción de estaño, ¿no? Es Minsur. Bueno, hay que ir a Puno y de ahí hay que ir hasta la mina, ¿no? Y ahí un tiempo atrás trabajó un chico de acá de la facultad, ¿no? Hicimos este trabajo. Él es Luis, bueno, ahorita me olvidé su nombre, Luis, pero buen tipo. Y acá está el otro que era de la refinería Conchán. Este es el separador API, ¿no? Aquí llega el efluente, el aceite con agua del proceso, llega acá. Entonces, esto es como un café cargado, ¿no? Oscuro. Entonces, aquí se separa, esta es una piscinita donde entra el efluente a fuerza y se separa el aceite y el agua. El agua sale por debajo y el aceite sale por encima y ese aceite nuevamente regresa al proceso y el agua, ellos pues bueno, no hacen el tratamiento que deben hacer, ¿no? Debería de ser mucho más intenso el tratamiento que hacen al agua, porque esa agua pues tiene una serie de contaminantes. Y acá, bueno, ese efluente que tratábamos, en ese entonces tenía aceites y grasas en este nivel, fenoles, cloruros, una turbidez de 136, pH entre 7 y 9. Bueno, esto es la norma, la norma. Y logramos acá, ¿no? Miren, este era el proceso de flujo continuo. Pues, esto ya está en marcha, ¿no? Aquí ya se ve que se va clarificando el agua. Y esto cuando ya se filtra, esto era bien claro el agua acá. Y aquí tenemos cómo se ha ido comportando el efecto de la densidad de corriente sobre la remoción del aceite y grasa, ¿no? Entonces, la turbidez fue bien alta, ¿no? Después que se hizo la filtración, tuvimos agua muy clara. Este fue cómo se comportó el pH. Y aquí está el agua, ¿no? Fíjense ustedes haber tenido un agua. Ahorita acá se puede ver ya, se está viendo. Pero el agua aquí es petróleo con agua, ¿no? Entonces, al obtener esto, fue una maravilla, ¿no? Una cosa excepcional, ¿no? Importante. Aquí el fenol se llegó a remover hasta cerca del 38% aproximadamente. Y cuando esto llevamos a Conchán, no sabían qué hacer, si cerrarnos la puerta o dejarnos seguir trabajando. Decidieron lo primero, ¿no? Lamentablemente. Aquí está el otro que de Befesa. Aquí Marco Rea trabajaba acá en Befesa. Y este es el agua, esta es una de las balsas donde almacenaban el agua ellos, ¿no? Pues esta empresa, digamos, hay una empresa X que no tiene, vamos a decir espacio, no tiene espacio, ¿no? Para hacer su tratamiento del agua. Entonces esta empresa entra en contacto con Befesa y ahora tiene otro nombre, me parece Befesa, creo que ha cambiado ya. Y bueno, Befesa se compromete y va a recoger el agua, pues, por decir algo, ¿no? Cada 2 días, dependiendo de su volumen. Y ellos tienen así balsas que mezclan el agua de procesos similares, ¿no? Y ellos hacen el tratamiento de esas aguas. Están en agua, en lodos, en gases, en
residuos de hospitales, etc., ¿no? Con los residuos de hospitales hacen incineración. Y esto es en el laboratorio de defensa, ¿no? Y aquí, bueno, los reactores, la fuente de poder, en todos estos casos, el que lo ha construido es el que les habla, ¿no? Bueno, esto ha sido cómo cambió la temperatura, el voltaje, cómo ha sido la remoción de turbiedad. Aquí se usó entre 100 a 110, 130 amperes por metro cuadrado. Bueno, aquí tenemos la remoción de la demanda química de oxígeno en 30 minutos, ¿no? Con distintas densidades de corriente. Miren ustedes la liberación de hidrógeno, ¿no? En el proceso. Esto lo hizo una chica, la verdad que bien punche era esta chica, bien trabajadora. Estaba haciendo su práctica no me acuerdo si fue no me acuerdo si fue en Canicea o algo por ahí. Y al final estábamos haciendo los experimentos y hubo una toma de, como hay ahora, ¿no? Eso que cierran la carretera y ya no permitieron que se vaya la gente a trabajar, ¿no? Entonces, este efluente es del lote 86 que se hizo el proceso de electrocoagulación. No pensamos hacer de ese lote, es un lote bien, bien importante para el Perú. Y esto lo sacamos en una revista de España, lo logramos publicar en una revista de España. Está en español. Una cosa bien, bien les comento, ¿no? Esta chica, por este artículo que hicimos de su tesis, estuvo también otro chico, Henry, fue, digamos, aceptada y se fue a estudiar la maestría. No sé si hizo el doctorado en temas de agua, ¿no? Pero bien valiente. Bien jóvenes. Kevin, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, profesor. Buenos días. ¿Qué te pareció el Bien tema? interesante, profesor. Bien interesante, profesor. No sé, me quedo en shock, profesor. Profesor, y profesor, respecto a la electrocoagulación, profesor, o sea, usted dijo que para la coagulación el pH tiene que ser entre 6 y 7 y ¿no? Y para electrocoagulación... Entre 4 y 9. Ah, no, pero eso era para la electrocoagulación, ¿no? Para 4 y 9. Ajá. Ya. Profesor, y para eso, o sea, es necesario, por ejemplo, o sea, saber el diagrama de Bikes, creo que es, el diagrama que ¿Diagrama mide de la puro sala de X? o sea, ¿es necesario saber No, o hay instrumentos? se puede hacer el diagrama, los diagramas de puro ya están hechos, ¿no? Sí, pero, o sea, es necesario, o sea, tener, o sea, no sé, pues la bibliografía a la mano o hay instrumentos de control ya. ¿Cómo funciona eso, profesor? O sea, a la hora. O sea, todo está automatizado. No te entiendo, O Kevin. A sea, ver, ordénate. Por ejemplo, ya, con un termómetro se puede ir controlando, por ejemplo, pues, lo que hemos hecho nosotros siempre era cada
cada 2 minutos, 5 minutos, luego medían la temperatura. Ah, ya, pero Y tenemos un termómetro ahí, ¿no? pero para regularizar el pH, profesor. O sea, Bueno, si tienes un efluente que tiene un pH 2, ni modo que vas a trabajar ese pH 2, ¿no? No te conviene con ningún electrodo hacer eso. Entonces, oye, bueno, hay que regular el pH, pero no tienes que elevar el pH a 5 por lo menos, ¿no? Con una solución de cal, de soda cáustica, ¿no? ya. Profesor, una pregunta. Profesor, por ejemplo, supongamos que encontremos un agua que tenga todos los tipos de impurezas, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues materias orgánicas, por ejemplo, como dice usted, hierro, manganeso, y hay, Hay y una hay chica que algo, ha hecho, por ejemplo, remoción en su tesis de, ¿cómo se llama? De aceites y grasas de la cocina, ¿no? no sé, no sé. De las cocinas. En nuestra cocina, ¿no? ¿Tú cocinas, Kevin, o no cocinas? Sí, sí cocino, profe, pero que me salga rico es otra cosa, profe. Pero sí cocino, Pero profe. tienes que aprender a cocinar, Kevin. Pero ¿y tú ahí qué haces? ¿Lavas los platos? ¿Lavas las ollas? ¿Lavas los sartenes? Todo lo que se ensucia se lava, ¿no? Y bueno, el agua resulta Ya. teniendo aceites, grasas, etcétera, ¿no? Sustancias disueltas. Hay una chica que hizo su tesis con efluente de cocina, ¿no? Inicialmente lo íbamos a hacer con un efluente de un restaurante. Bla, 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 sí, bacán, y todo. Y después, no, mira que de repente me van a cerrar el restaurante, ¿no? O sea que, y, oye, mejoras con el efluente de tu casa, ¿no? Y hicimos con un efluente de casa. Y todos los parámetros, por ejemplo, se puede, bueno, nosotros lo que siempre hemos hecho es hacer el experimento y compramos los análisis, ¿no? Los análisis los comprábamos en una empresa, una empresa acreditada que hace análisis de aguas, ¿no? Entonces, de esa manera, bueno, como no tenemos todos los equipos acá, entonces ellos tienen todo, ¿no? Para hacer turbiedad, análisis de aceites y grasas, DQO5. Nosotros no tenemos, ¿no? Hay kits también que se puede hacer el DQO, pero no es tan, creo que no es tan preciso. Entonces, es mejor, bueno, en estos casos que hemos hecho, hemos comprado, se compraban los análisis, ¿no? ¿Alguna consulta más, señores? Axel. Profesor, una consulta más. Profesor, respecto a por ejemplo, nos mostró una piscina, ¿no? En la que había bastante sangre, así, también había como que algo, como que espuma, ¿no? De color blanco, creo. Y esa agua usted dijo que se utilizaba para regadíos, ¿no? En parques, en Villa El Salvador, creo que dijo, ¿no? Y en Claro, otro, ya, claro. profesor, y supongo que esa agua, o sea, todas las aguas se pueden potabilizar, supongo, ¿no? Pero supongo que es costoso, ¿no? Y por eso no se hace, ¿verdad? Y por eso se emplea para parques. ¿Así es? Ah, claro. Pero hay procesos que pueden, el agua de uso doméstico, el agua de uso doméstico, en algunos lugares lo han potabilizado. Y lamentablemente, después de haber hecho todo, la sociedad no la ha querido consumir, ¿no? Es agua potable. El agua el agua que sale de las casas, así como hay las PETARS. En IPQ, bueno, tiempo atrás siempre hemos ido también a PETARS, ¿no? A PETAR acá que está en Villa El Salvador, por ahí, por el Parque Zonal Sincho y Roca, me parece que se llama ese parque. Ahí al costado está una planta, ¿no? Una PETAR bien grande que trata agua de de Villa El Salvador y Villa María el Triunfo. Y es el agua que sale de las casas, ¿no? Entonces, esa agua al final es un agua bien clara,
pero que todavía no se puede lavar la mano con eso, ¿no? Pero sí se puede regar, digamos, plantas de tallo alto. Se puede hacer ahí al final se le aplica un poco de cloración para mejorar, pero si esa agua se sigue tratando, puede ser agua, pues, agua potable, puede llegar a ser. Entiendo, profesor. Profesor, ¿y el agua de mar por qué no se, o sea, no se potabiliza, profesor? O sea, Claro porque, que el por agua ejemplo, de mar sí se potabiliza. pero ¿por qué, o sea, no se reparte así? O sea, En otras partes del mundo se potabiliza agua de mar. Lo que pasa es Pero que es muy costoso, ¿no, profesor? ah, eso. no, el agua de mar, bueno, necesita todo un tratamiento previo, pues, ¿no? Un tratamiento previo para remover sales, etcétera. Y ya luego se hace el proceso de ósmosis inversa. Se aplica el proceso de ósmosis y para dar al agua, digamos, una característica determinada, y luego se añade la sal para darle el nivel de sal que necesita el agua para poder ser considerada como agua potable, ¿no? Aquí en Lima se va a hacer eso, sí o sí, en poquito tiempo, ¿no? Porque necesitamos agua en Lima, ¿no? Rodríguez, Arlet, ¿algún comentario? Profesor, no había escuchado la parte, no escuché bien la parte que dijo de que Conchan ya no les había permitido seguir trabajando. ¿Por qué sucedió eso? No escuché bien esa parte. No, mira, ahí lo que pasa es que ellos hacen un tratamiento, ¿ya? Así, lo que pasa, ellos hacen un tratamiento. Pero ese tratamiento debería de mejorar mucho más para ser más eficiente, ¿no? En el tratamiento del agua. Pero bueno, ahí lo que, en realidad, bueno, no, a ver cómo les digo. Bueno, creo que es suficiente decir, deberían de mejorar el tratamiento, ¿no? Nada más. Entonces, cuando ellos vieron los reportes que estábamos haciendo nosotros, como que se asustaron, ¿no? Oye, mira, todo lo que sacamos, ¿no? Hay imágenes, yo he mostrado el agua ya tratada, pero hay imágenes, pues, así como el agua que hemos mostrado del efluente anterior, era así el agua, ¿no? Y ellos cuando trataban no había nada de eso, ¿no? En su tratamiento, pues, ¿no? Bueno, ahí lo más lo dejamos eso. Entonces, una chica estuvo haciendo su tesis y justamente después de haber invertido como 6.000 soles en análisis, queríamos hacer ya el proceso en flujo continuo y ya no nos dieron agua, ¿no? Ya no, nos cerraron el caño, pues, ¿no? Y lamentablemente la chica tuvo que dejar, bueno, no dejamos el tema, pero sí finalmente hicimos la tesis con otra efluente, ¿no? En ese momento todavía se podía hacer tratar la tesis de a dos, ¿no? Y, bueno, lo junté con otro chico y luego logró hacer ella su tesis, ¿no? Pocas empresas son las que, pues, no tienen miedo, o no sé, de hacer estos tratamientos, ¿no? Que otros se asustan, no sé. Cuando debería ser todo lo contrario, ¿no? Bien, jóvenes, entonces no, me voy despidiendo. A ver, el día jueves nos volvemos a encontrar. Y ya me parece que los de... ¿Cuándo entregan el tema, los de la sección A? Creo que entregan esta semana su segundo, o la próxima semana, no recuerdo. Ahí lo debo tener apuntado. Su tema, su trabajo número 2. Y bueno, no sé cómo irán con las otras secciones. La sección A está chambeando y fuerte. Bueno, esa es nuestra misión, ¿no? Acá. Bien, el día
el día jueves estaremos viendo un poco de Fenton y para un poco redondear estas cosas, ¿no? Que últimamente son muy importantes y muchos de nuestros egresados están trabajando en temas ambientales, están haciendo sus tesis en agua, etcétera, ¿no? Pero el tema también puede ser en aire, ¿no? El tema también puede ser en suelo, ¿no? Profesor, esta diapositiva, si la puede enviar, por favor. Sí, ahorita lo voy a enviar. Voy a pasar lista. Ahorita esto no está, ahorita lo voy a enviar. Un abrazo, que tengan un feliz día. Profesor, una consulta antes que se vaya. El día de hoy la clase está muy interesante, pero por ratos mi internet está un poco inestable. ¿Las grabaciones, dónde la publica, profesor? Debe estar, mire, esto debe estar en la nube. Señores, lamentablemente, nosotros no hemos hecho la programación. A nosotros nos dan esto y ya, no, cuando si yo quiero hacer una clase adicional, yo no puedo, porque todo es cerrado. Solamente aparece el curso, nosotros no programamos, no hacemos nada, ¿no? Bueno, no sé pues, cuál será la mentalidad de la gestión, ¿no? Bien, tengo que entrar a la clase de fenómenos. Un abrazo, buen día. Hasta el jueves, profesor. Cuídate.